¿Qué tal? Qué bueno que siguen con nosotros aquí en el Tech and Innovation Fest organizado por Accenture. Les recordamos que pueden conectarse a las sesiones de networking, que es una de las cosas muy importantes que tienen que hacer ustedes por acá, en donde el equipo de recursos humanos precisamente va a estar conectándose con sus preguntas, va a estar viendo ahí cualquier inquietud que a ustedes les surja, van a estar ahí para ayudarles. Si quieren conocer más sobre la vida en Accenture, ¿no? Las oportunidades laborales, pueden visitar la página web con toda la información en la agenda para que no se pierdan igual estas sesiones. Y pues justamente nuestra siguiente sesión va a estar muy interesante, se los aseguro. En esta siguiente conferencia tenemos una mesa redonda en donde nos acompañarán Daniel Reina, Adalberto González, Julieta Treviño, Gustavo García y Jorge Montfort para platicarnos acerca de la realidad de la inteligencia artificial y sus implicaciones en el mundo. Así que bienvenidos todos, el escenario es todo suyo. Primero que nada, quiero agradecerle a todas estas brillantes personas que nos acompañan. Muchos son mis amigos y otros son mis mejores amigos. Entonces, el mundo de AI, el mundo de la tecnología es muy pequeño. ¿Qué hicimos? ¿Qué decidimos hacer para ustedes el día de hoy en esta sesión? Decidimos traer algunas de las preguntas que son más comunes y queremos compartir con ustedes en una plática, una mesa. Si esto no fuera lo que es ahorita, estaremos los 6 en una mesa con una cámara de 360 y estaremos discutiendo y pasando las galletas, rellenando el café, ¿verdad? Entonces, tengo algunas preguntas con las que pudiéramos iniciar. Dejen también sus comentarios en el chat, por favor. Y esta tal vez sea una pregunta para la audiencia, pero también para nosotros. Y escriban, por favor, su respuesta en el chat. Comencemos con un pequeño icebreaker. Aquí tengo las preguntas, les decía que nos hicieron favor y pues yo también voy a estar respondiendo algunas de ellas, ¿va? ¿Cuál sería su robot favorito? Hablamos de software, de AI, físico, imaginario, de películas, de lo que sea. ¿Cuál sería su robot favorito? A ver, voy a empezar a empujar gente. Daniel. Pues uno que se me viene mucho a la mente que me gustaba mucho de chiquito era, no sé si recuerdan, el Astro Boy, este robot, ¿no? Creado, que era como el revivir el hijo de un científico bastante inteligente. Y pues todas las capacidades que llegó a generar en el robot, ver a su hijo reflejado, ¿no? Con todo el tema de procesamiento, bueno, inteligencia artificial, pues era finalmente un tema, una caricatura, ¿no? Yo creo que está muy interesante y pudiera hablar de algunos otros por ahí que son muy famosos justo en temas de AI, ¿no? De acá Terminator. Pero bueno, yo creo que Astro Boy es uno interesante para mí. Róbense el micrófono, Bueno, no esperen a que les digan vas. En mi Dale, caso yo George. creo que HAL 9000 de Space Odyssey, que es el antagonista principal de la película, es cuando se me hace una propuesta muy interesante que desde hace mucho tiempo tenían esta idea de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero puede tornarse en nuestra contra sin que nosotros entendamos muy bien por qué. Entonces igual habrá un poco de ser precavidos en cuanto al manejo de todas estas redes neuronales que estamos haciendo ahora, de todos estos avances que tenemos y que pues podríamos no saber cuál es el peligro hasta muy tarde, ¿no? Yo pensé en una app. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo pensé en una app que uso todos los días en mi trabajo. No es un robot como siempre lo pensamos, pero es una app que me salva la vida a diario. Se llama Clockwise y me organiza mi horario eh, de manera que siempre pueda tener como estos grandes pedazos de trabajo enfocado, o sea, como tener 2, 3 horas, 3 horas al día de trabajo como independiente y enfocado, y la verdad te cambia la vida. Y estoy muy agradecida con este mini robot. Un reloj. Gracias, Jules. Gustavo, te veo con cara de híjole, ¿cuál elijo? Combínalos. Fíjate que bien interesante el tema. Me tocó a mí en mi luna de miel ir a Disney y estaba en Epcot. Y no se acuerdan que ahí en Epcot
en el final de todo el ride te presentan cómo va a ser tu vida en ciertos años, hasta cómo vas a futurear esa vida en ciertos años. Y me da risa porque hace 10 años estábamos viendo que existía un robotito que salía de la nada y te limpiaba la casa, había un robotito que te decía, oye, si vas a salir, ponte esta ropa, agarra un paraguas porque a lo mejor va a llover dentro de 15 minutos. Y en esa época lo veía muy gracioso. El día de hoy tengo una Alexa aquí enfrente de mí que me dice si hoy va a llover, hoy no va a llover. Tengo a una limpiadora que se llama Eufy, que literal a las 10 de la noche sale. Entonces, ¿qué te podría decir de cuál es mi robot favorito? Pues ahora sí, el ecosistema completo. O sea, es algo que ya existe, que puede tener muy poca inteligencia artificial hasta muy alta inteligencia artificial, pero que el día de hoy, después de 10 años, es una realidad y está el día al día con nosotros. Me voy a ir ahorita que hablábamos de cómo interactuamos con algunos robots, unos vienen, unos nos ayudan a hacer la vida. Me acordé de esta analogía ahora que fui al parque y de repente yo tengo un perro, ¿no? Tengo un pastor alemán. Y bueno, a veces me da por criticar gente, ¿no? Dice, ¿quién jala a quién? ¿Quién pasea a quién, no? ¿El perro jala al humano o el humano jala al perro, no? Si esta plática la llevo a inteligencia artificial, a robótica, ¿quién obedece a quién? ¿Qué pasaba hace tiempo cuando nosotros decíamos a las máquinas qué hacer, ¿no? Y hoy son las máquinas las que nos guían, nos dicen qué hacer. ¿Cómo ven a la sociedad el día de hoy? ¿Cómo es la vida después de que decidimos otorgar estos privilegios a algunos asistentes, a algunas máquinas, al reloj que me dice cuál es mi mejor horario, y vamos, hasta tomar una ruta, ver una película? ¿Cómo nos ha cambiado Pues esto? también no nada más te enseñan la ruta, ¿no? Si pensamos en algún mapa o todos los que seguimos a Google Maps, ¿no? Pero hasta si pensamos en los drivers de un Uber, de Uber Eats, no sé, de Corner Shop, hasta estas aplicaciones hasta se convierten como en sus patrones, ¿no? Como en sus jefes. Entonces creo que eso está súper fuerte. No nada más las siguen, sino las obedecen, no tienen tanto la opción, ¿no? De decir, sí le sigo, no le sigo como nosotros con Google Maps, ¿no? Todos los días, sino aquí es un tema ya pues es mi chamba y es el robot el que o la aplicación la que me está diciendo qué tengo que hacer, ¿no? Y cuáles son las cosas que tengo que seguir. Eso es súper fuerte. ¿Conviene? Yo siento que en ¿Nos general, conviene? ¿Nos ha convenido? perdón, Dale, yo Jorge, siento dale. que en general nos ha hecho un poco dependientes de ellas en el sentido de lo que acaban de mencionar, por ejemplo, de que si Google Maps marca una ruta, no necesariamente es la ruta más rápida. Como sabemos, la información que colecta Google para decirte cuál es la ruta más rápida no siempre es fiable, porque así como Google Maps, como Waze, hay ocasiones en las que te mandan por un camino que según la aplicación estaba libre y tú encuentras un tráfico muy alto, o si no te manda por caminos que son en contra, te da hacer una vuelta más amplia de lo que necesitas también. Entonces, el depender de esto, como tú mencionas, dejar que nos digan qué hacer, no siempre es ventajoso, porque también, bueno, mucho depende del tipo de código que tenga y qué tan fiable sea la información con la que está trabajando el robot o la inteligencia artificial en este caso. Fíjate, tocaste es un tema muy, muy delicado que es los datos y aquí la parte de la confianza que decía Adal. Yo trabajo para la industria de salud. Tengo mucho experiencia en la parte de health tech y aquí hay una terminología que se llama el doctor aumentado. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener a mi disposición cierta tecnología, como una inteligencia artificial y demás, que me ayuda a tomar una decisión. O sea, cuando hablamos de que, como ahorita decía Adal, de quién pasea a quién, aquí en este caso, en la parte médica, yo siempre te voy a decir que el médico es el que pasea a la inteligencia artificial. ¿Por qué? La inteligencia artificial, y te voy a poner el ejemplo del cáncer, cuando nosotros vemos una mamografía y estamos directamente usando inteligencia artificial para poder saber y detectar en dónde está el cáncer, lo que hace es ponerte en esa estructura los puntitos y una probabilidad.
pero el doctor es el que te dice si realmente es cáncer o no es cáncer. Entonces, este doctor aumentado lo que hace es tomar esas capacidades de una inteligencia artificial que tiene una base de confianza, como lo acabas de decir, no es perfecta, sino tiene una base de confianza y bajo mi expertise hago a que esto funcione. Y te podré decir N más, pero aquí nosotros tenemos que tener una data muy bien incorporada para que esa inteligencia artificial aprenda, porque también puede aprender mal. Y hay muchos casos en que la inteligencia aprende mal y sencillamente tiene que ser descartada y volverse a crear. ¿Qué crees, Daniel? Andas en mute. Te veo que hablas, pero no te escucho. Mira, en lo que te ajustas, ahorita que estabas hablando de la parte de Gustavo que mencionabas. Oye, nosotros tenemos esta interacción con las máquinas, pero es la persona la que toma las decisiones, ¿no? Entonces me voy a brincar a una pregunta que también tenemos acá sobre el impacto de AI en los trabajos, ¿no? Para crear infraestructura, para crear aplicaciones, para crear servicios médicos, para crear, muchas de las cosas se necesita fuerza laboral, ¿no? Se necesita trabajo. ¿Cuáles creen que serían los trabajos que en los próximos 5 a 10 años van a ser automatizados por algún algoritmo? Y déjame pongo lo que voy a avanzar con esto, ¿no? Como les decía, no son mis preguntas, son preguntas que recibimos de la gente. Para mí, cuando escuchamos cuáles son los trabajos que van a ser desplazados por AI, por un robot, bueno, por un algoritmo, hay una línea tradicional de pensamiento, que es, bueno, son los trabajos de la línea de producción los que van a ser automatizados. Yo los separaría en dos. Separaría los trabajos, por ejemplo, de white collar y los de blue collar, ¿no? De collar blanco, collar azul, ¿no? Para mí los trabajos de back office son los trabajos que están más en riesgo de ser sustituidos, porque inteligencia artificial hay una percepción, ustedes lo saben, ¿no? Que es, bueno, un agente, un algoritmo que actúa de manera similar a la que actúa un humano. Bueno, que era más bien el término de inteligencia artificial, era una aspiración de tratar de simular esta inteligencia que tiene un humano. Pero lo que hace en realidad, la mayor parte de las veces, es una automatización, es un tema de optimización. Tenemos un problema que ya está establecido, que tiene, digamos, serie de pasos y expectativas. Entonces, un modelo nos ayuda a acelerarlo, a optimizar esa salida. Entonces, cuando tenemos trabajos de back office, que son repetitivos, que realmente tal vez no requieran destreza, ¿no? Aquellos que faciliten un proceso, un telemarketing, un lavar, tal vez alguna inspección, tal vez alguna recolección de fruta, que ya están en lo esperado, son los que tienen más riesgos de salir. En el segundo, los de collar azul, los de blue collar, los que tienen que ver con trabajo físico, tal vez ahí en la línea de producción, esos no creo que sean los primeros. Creo que esa parte no es fácil porque implica un conocimiento del ambiente. Si tú quieres agarrar por ejemplo, hay un problema bastante interesante en las aerolíneas. Cuando llega el convoy de las maletas, ese ejercicio de dónde me coloco para tomar la maleta y balancear un peso, moverla, pasarla y luego jugar al Jenga adentro o al Tetris, un Jenga no solo en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, dónde voy colocando la maleta para que la maleta se vaya acomodando, es un problema poco trivial, porque las maletas son variables. Aunque cumplen con cierto dimensionamiento, varían en el peso, varían en la que te va llegando, ¿no? Entonces, la capacidad de reacción es más rápida. Entonces, creo que esos son los trabajos que va a tomar un poquito más de tiempo resolver. Es más, veámoslo así. Si tú quieres, hoy no podemos mandar un robot a limpiar cualquier casa, una casa aleatoria. ¿Sabes qué? Vete a tal casa, a la que te toque, y límpiala. Hay un conocimiento de ambiente que hay que colocar, que hay que conocer, para que la máquina, para que el robot pueda desempeñarse correctamente en ese ambiente. Para mí esos son un poco de los trabajos. Y aquí hablamos, en diferentes industrias, en diferentes perfiles. ¿Cuáles ven ustedes? Si ven algún ejemplo de estos que pueden ser más susceptibles en las industrias en las que trabajan. Definitivamente uno de los
de los campos que están más en riesgo, que inclusive se va a ver el efecto en la vida diaria, es la automatización de, por ejemplo, los automóviles, que en el caso de las empresas tú puedes ver, inclusive lo que hace Amazon ahora, ¿no? Que muchas de lo que trabaja en su almacén son robots que mueven cajas, que ordenan, que van poniendo toda esta labor que anteriormente hubiera sido humana, ellos ya lo tienen automatizado. De la misma forma, pienso yo, que todos los camiones, por ejemplo, de transporte, para entregar las materias primas, todos los, pues sí, más que nada, automóviles, camiones, ¿qué más? Pues no sé, inclusive se ha visto que se está experimentando con drones para ir a entregar, a hacer este trabajo que anteriormente un humano hubiera tenido que ir a un lugar, recoger un paquete, transportarse y dejarlo, que ahora simplemente lo puedes poner en un camión y decirle, ve a este lugar y lo va a hacer solo. Pues bueno, esto definitivamente tiene muchas ventajas para la industria porque dependiendo del AI con el que trabaje el transporte de carga, por así decirlo, va a ser más eficiente ¿cómo se llama? El rendimiento de la gasolina, no va a tener sueño. Si hay algún problema, revisando el código, tú vas a saber exactamente cuál es el problema que hubo y lo vas a poder mejorar. Entonces, eso va a haber un incentivo para que el robot no tiene que ser, o la inteligencia artificial no tiene que ser perfecta, simplemente tiene que ser más rentable que los errores humanos. Entonces, como mucho, todavía en el mundo muchos trabajos son de transporte de carga, de transporte de personal, de transporte de, no sé, de muestras médicas, etcétera. Yo veo que este es un campo que definitivamente se puede automatizar de una forma muy alta y pues con todo lo que tenemos de Tesla, todos estos algoritmos que se están creando, definitivamente hay mucho potencial para que este sea uno de los trabajos pues, que se automaticen y ya no dependa tanto del humano. Yo pensé en el ejemplo, en ejemplos más de consumidor, por ejemplo, cajeros, ¿no? Estamos viendo, obviamente está tiendas tipo Amazon Go, pero también a nivel local, pues están, Oxxo sacó unos micromercados hace poco, ¿no? Que están completamente, pues, sin personas, ¿no? Automatizados, en algún momento, pues van a tener que usar reconocimiento facial, etcétera. Em, pero yo más bien eso lo veo como quizá una oportunidad en donde si pensamos en un supermercado que no tiene cajeros, es una oportunidad para que estas personas que tenían un trabajo de cajero tal vez se eleven en trabajo, digamos, y entren como más al mercado del servicio, ¿no? Y entonces sea gente que cheque calidad, sea gente que cheque otro tipo de necesidades, ¿no? De consumidor, que no nada más sea como el trabajo mecánico de cobrar, ¿no? Y otro ejemplo que pensé es los periodistas, ¿no? Ya ven que hay robots que escriben artículos, ¿no? De periodismo. También yo, en cierta forma, lo veo como una oportunidad. Leía por ahí que esta cosa ya había pasado, ¿no? En el mundo, donde eh, antes del romanticismo, digo un poquito de historia, antes del romanticismo, el lenguaje era súper, le llaman lenguaje probable, ¿no? Era como estos lugares comunes, la gente repetía mucho las mismas frases, y era lo esperado, ¿no? Porque pues también el lenguaje oral un poco hace eso, ¿no? Te tomes esos como shortcuts, esos atajos, y empieces a hacer como frases comunes, ¿no? Y fue una oportunidad para el romanticismo de ser más original, ¿no? De decir, no, 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 a ver, estos lugares comunes vamos dejándolos y surge más originalidad en la literatura, ¿no? Entonces, esto del periodismo y robots escribiendo, yo lo veo un poquito así, porque los robots al final también están como basándose en probabilidad de esta palabra, normalmente viene después de esta, en usar estos lenguajes comunes para que la gente entienda mejor y tal. Y yo creo que es una oportunidad para los humanos que escriben, en el caso del periodismo, como para periodismo de investigación, por ejemplo, como otros tipos de periodismo más elevados, digamos, que los hagan los humanos y que las máquinas se dediquen como a lo del día a día, ¿no? A lo que
pues a veces son mejores en recopilar información, ¿no? Entonces yo lo veo realmente en muchos casos como oportunidad. Ahí se escucha mi micrófono ahora sí. Ya te escuchas mucho mejor. Bendito sea el Señor. Sí, ya. Bueno, sí, yo creo que ahorita algo de lo que comentó Julieta, estoy muy de acuerdo en el sentido de, o sea, viéndolo un poquito más general, sabiendo que todo lo que son estos trabajos rutinarios, ¿no? No necesariamente de oficina, que sí, que es lo que suena como más, pues estoy en una computadora y nada más estoy mandando un correo, estoy haciendo cosas muy bien definidas y que son constantes en el tiempo. Creo que todo eso y mucho de la mano, si lo vemos como los trabajos pues van a ir evolucionando, ¿no? Desde la primera revolución industrial, máquinas de vapor, electricidad, cadenas de suministro, automatización, todo eso, creo que los trabajos van evolucionando, sí se van eliminando, pero no se eliminan y ahí quedó, ¿no? O sea, van evolucionando, se concentran en tareas más especializadas. El mismo médico, que finalmente creo que es el sector más sensible a los cambios, con cierta resistencia respecto a cualquier otra industria por el tema de la naturaleza humana. Creo que también le va a permitir al médico, inclusive hasta por negocio, ¿no? El decir, bueno, puedo atender más pacientes en menos tiempo, pero el tiempo que le dedico a mi paciente es un tiempo de calidad, de valor, etcétera, ¿no? Y esta tarea rutinaria quizás la puedo delegar. Entonces yo vería también ok, sí, muchos trabajos ya definidos, trabajos rutinarios, etcétera, y ustedes dieron grandes ejemplos. Pondría también que dentro de las últimas carreras en evolucionar, la penúltima es todo lo de medicina, por el factor humano que involucra, pero el último es donde tenemos toda la gente de ciencias computacionales, ¿no? Finalmente son los que nos están permitiendo, digamos, bajar hacia todos los demás. Entonces, eso es como digamos, mi opinión en ese aspecto. Creo que es algo, creo que está pasando. La adopción, Gustavo lo dijo perfecto, ¿no? O sea, ahorita el médico sigue teniendo la última palabra, ¿no? Porque le sigue llegando información, pero el médico sigue teniendo la última palabra. Nosotros, como mucha gente que igual me ha tocado platicar, no tiene la noción, aparentemente, de que ya existe una tecnología a la que le estamos haciendo caso, ¿no? O sea, el Waze simplemente, ¿no? El Waze ya te dice, vete por acá. Jorge comentaba ahorita pues no necesariamente la ruta más rápida, puede ser que yo te quiero llevar porque quiero que veas esta tienda y luego y párate y es dinero y entonces tienes como diferentes alternativas. Entonces ahí ya la estamos llevando, ya existe una decisión y el sector salud, yo creo que yo lo meto en esta cadena como en lo penúltimo, que va a evolucionar lejos de que desaparezca, sino más bien de evolucionar y luego ya áreas más creadoras, ¿no? Empezamos a tocar muchísimas fibras del tema de salud, Gustavo. Y vaya que a mí el tema de interesante, salud me encanta, ¿no? bien Me interesante. encanta. Fíjate, Daniel, bien Yo interesante te... lo que dijiste. Y perdón, Joel, hasta me sacaste la lagrimita, ¿verdad? Porque estuvo padre y voy a contar una anécdota bien interesante. Me tocó estar en un congreso en donde hubo una serie de pláticas muy techis. O sea, la verdad estábamos gente demasiado techie hablando yo representaba la parte de salud, había representantes de legal, había representantes de ética, había representantes de retail. O sea, toda la gente de tecnología, pero en ciertos nichos. Y en todo el congreso hubo una plática que se llamaba The Last Job. Entonces, pues, digo, me interesó, fui y demás. Y haz de cuenta que empieza la presentación con un meme que decía, cállate o te reemplazo con un script. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo vamos a empezar todo esta plática, ¿verdad? Porque así empezó el meme. Y ponían desde cómo había gente que antiguamente prendían los candeleros de las calles y cómo llega la electricidad y pues los quitas. Y cómo ahora esos mismos candelabros, digamos que ya son de LEDs, tienes una carretera que está haciendo vibraciones y que automáticamente recarga, ya no necesita ni siquiera la propia luz que esté constantemente. Y así empezaron a platicar la parte de telecomunicaciones, de que estaban las personas y que cuando tú dices bueno, realmente viene de que una persona que contestaba para que esa persona fuera la que hiciera la comunicación para la llamada. Y así sucesivamente. Y decían que el problema no es
las personas digamos, la última carrera que se va a sustituir, que Daniel, tienes toda la razón, la penúltima es medicina y la última es sistemas, porque también los sistemas automáticamente se van a programar y nos quitan a todos nosotros, ¿verdad? Pero dicen, el problema no es eso, el problema es inmediato. Tenemos ahorita un 30% de la población a nivel mundial que está trabajando en retail, que es lo que ahorita decías, Jules. Está trabajando en retail, ¿y qué pasa con toda esa gente al momento que la automatizamos? Se quitan del mercado, se exponencian y buscamos nuevos mercados, o sencillamente quedan en el abandono. Entonces, aquí hay una pregunta bien fuerte en la parte ética de cómo nosotros estamos sustituyendo industrias, y te puedo hablar del clúster de turismo que también por ahí andamos, de cómo de repente llega un Expedia, llega un TripAdvisor, llegan y quitan a todas las operadoras turísticas y empieza a ver toda una parte en línea. Llega la banca, super 100 años y demás, y de repente llega la fintech y los empieza a desplazar. Entonces, la inteligencia artificial también empieza a desplazar mucho de todos estos tipos de trabajo, los empieza a automatizar. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa con la humanidad? O sea, en la parte de retail, ahorita lo decía Jules, bueno, empieza a haber cajeros automáticos, empezamos a tener el Amazon Go, que tú entras, tú sales, aquí ya está el Oxxo, y empezamos a ver que grandes cadenas empiezan a implementar que una cierta parte laboral se va quitando. Pero, ¿qué pasa con esa parte laboral? Porque el día de hoy no está habiendo una política mundial en la que al final los apoyemos. Está habiendo políticas mundial de avance en tecnología, smart cities, y les podría platicar de clusters y demás. Pero, ¿qué sucede con esa cadenita que cada vez se va sustituyendo y que no le hemos hecho ese upgrade aumentado a que se exponencia con las tecnologías? Fíjate que ahorita que hablamos, estamos tocando el tema de los trabajos y de los no trabajos, y voy a extender un poquito, ¿no? Para mí un tema, el tema de los robots, de la inteligencia artificial, es que no piensa, o sea, a pesar de lo que diga el título. Es un tema, decíamos, es un tema de optimización. Pero creo que en algún momento se van a dividir las responsabilidades de las personas y de los profesionistas. Igual son el trabajo de los servicios o el trabajo, vamos, como usuario. Creo, y aquí me va a dar mejor luz Julieta. Muchas veces esperamos la interacción con otro humano, porque hay un nexo de entendimiento, hay un nexo de empatía, hay un nexo de contexto, que pocas veces va a poder... Hoy no es posible que una máquina, bueno, todavía no existe la inteligencia artificial general, pueda tener, ¿no?, el contexto general de todo lo que está sucediendo para poder tomar una decisión. Pero en el caso, por ejemplo, de la salud, yo creo que va a pasar algo así. En algún momento la interacción va a ser así, persona a persona. Pero una vez que tenemos ese pequeño trabajo de desglose de la situación, creo que entonces volteo y utilizo la herramienta que me puede dar el mejor diagnóstico, o correr una simulación. O en vez de decir, tómate esto, investigamos y ven mañana, poder extraerte como, vamos, todas tus métricas como un digital twin, tratar de tirar todas las posibilidades que te lleven a mejor destino, una mejor recuperación, un mejor tratamiento, y entonces trabajar con esas. Pero creo que la última milla, la de interacción con humano, se limita creo que es mejor cuando se aumenta o cuando se hace la combinación de humano y máquina. Es como, hay trabajos que parecen muy sencillos que son realmente complejos. Por ejemplo, es muy difícil que una máquina, que un algoritmo sea un buen plomero, por todo lo que implica. Buscar que hay una fuga tal vez no es aquí, es el síntoma, y dónde viene, y es abrir, romper, mover, cerrar, abrir. Pareciera que es más fácil hacer un campeón mundial de ajedrez que un plomero mediocre. ¿Ah? El tema de cuáles trabajos son los que están en menos riesgo. Y creo que muchas de las cosas que estamos viendo se están colocando no para hacer una completa sustitución, sino para replantear en dónde yo entro y en dónde pongo al robot a hacer la talacha pesada. Porque ahorita cualquier computadora, cualquier calculadora de 10 pesos es mejor que nosotros para hacer cálculos o muchas tareas. Creo que que giremos todo eso va a ser la oportunidad de aprovechar. Jules, tienes cara que quieres decir algo. No, yo estaba pensando en la dificultad de justo de hacer eso. Yo también creo que el camino
va por ahí, cómo colabora, ¿no? La máquina con el humano. Pero yo creo que es un trabajo muy, muy difícil encontrar cuando la máquina, como esos momentos cruciales, ¿no? De cuando la máquina le pasa la estafeta al humano y viceversa, ¿no? Y pensé en este caso muy sonado hace mucho de un avión que se estrelló, no sé si se acuerdan, iba de Brasil iba de Río de Janeiro a París, que lo estudiaron muchísimo porque Que decían, es cayó en que el es la océano. falla, sí, cayó en el océano a la mitad del viaje, Ajá. y decían, es que es la falla de tener tanta automatización, ¿no? Que de manera que todo iba perfecto mientras el avión iba en piloto automático. En algún momento la máquina dijo, yo aquí ya llegué, hasta aquí llegué, apaga el piloto automático, da sus avisos, y los pilotos no supieron qué hacer, no entendían a la máquina los avisos que les estaba dando y no supieron actuar, ¿no? No supieron actuar en esa crisis que jamás les pasa porque ni la pueden simular, o sea, era una cosa rarísima, ¿no? Que había pasado, que era una combinación de muchísimos factores, de altura, de frío, de mil cosas, ¿no? Eh, entonces, una es cómo, en esas cosas de alto riesgo, cómo entrenamos a estos humanos para que puedan compartir la responsabilidad con la máquina, en cierta forma, cómo también esta automatización no nos duerme como humanos, ¿no? Y no nos dice, ah, pues se va en piloto automático, casi nadie vuela hoy día, ¿no? Porque todo se va automático, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? De hecho, me surge una pregunta para Gustavo. No sé si en medicina eso sea algo que se vea, que o que se vea venir, ¿no? Como por la automatización tan grande. No sé, estoy pensando en alguna operación, por ejemplo, ¿no? Que llegue la automatización y que los médicos finalmente como pierdan esta habilidad, así como los pilotos pierden la habilidad de volar en ciertas situaciones. No sé si te has topado con algo así. Sí, y hay un problema muy grande porque el, el médico al final tiene una ética que tiene que se rige en que el médico es el que decide, el médico es el que opera. Hace muchos años salió el Da Vinci, que es una máquina que puedes operar, digamos, a distancia, y que en su momento se tenía las dudas de qué pasa si al final él siguió operando. Si hoy te vas a Neuralink ahora sí, de lo que trae Elon Musk, él literalmente ya te está metiendo un aparato con inteligencia artificial, que el aparato es el que hace la cirugía, ya no la hace un humano. Se empieza a ver un mundo dividido en gente que no quiere tecnología y gente que sí quiere tecnología. Por eso el médico, de repente, cuando tú llegas con una tecnología muy avanzada, te dice, oye, espérame, porque yo estoy acostumbrado a abrir bisturí y hacer esto. Y tú le dices, no, es que no te va a sustituir, lo que va a hacer es aumentarte. Y ahí es donde viene un poquito la plática con el médico de decirle que su ética profesional de él decidir, de él seguir operando, nunca lo va a dejar de hacer, sino la tecnología lo que hace es cómo la aumento para que sea mucho más sencillo, para que no tengas un problema de que se vaya a desangrar, para que tengas una mayor probabilidad de que la persona se salve, y va por ahí. O sea, sí estoy contigo en que existe un mundo ahorita afuera en la parte médica que no quiere avanzar. Por eso ya viste los ejemplos que di de la fintech, de toda la parte de travel, Ujú. y te puedo hablar de muchas industrias que van avanzando y healthcare se quedó y se quedó y se quedó porque todavía falta ese empujoncito de healthtech que hay que darle a ellos. El problema más grave, y lo he platicado en varias ocasiones, es fintech, llegó una persona de tecnología, lo sustituyó. No pasó nada, los mejores banqueros se fueron y se acabó. Igual con travel, igual va a pasar con retail y con las mayores industrias que van a hacer una irrupción. Mi preocupación es que si llega Amazon a tratar de hacer disrupción a una industria que no es de él, éticamente puede haber un problema. Aquí el que realmente debería revolucionar la industria de salud es el mismo doctor con la tecnología, no la tecnología con el doctor. Y ahí es todo un tema que se tiene que ver. Oye, Ahí pues ahí está ahorita interesante porque... ya, Dale, Daniel, dale, dale. bueno, así nada más para eso que decías de lo de Amazon, Gustavo. Pues ya Google por ahí lanzó su previa, ¿no? De lo de detección en cáncer de la piel, que digo, no está liberado ni es que ya lo tienen que usar en todos lados, pero te está diciendo como que ya están viendo, si quieres, por negocio,
no a lo mejor con otro motivo, pero están entrando ya a un sector complicado, que lo dijiste perfectamente bien, ¿no? Un ejemplo, eso que decían de la tecnología no la quiero, pero no la quiero en lo que me conviene también, ¿no? Me tocó una vez ir a un hospital, fue aquí en Nuevo León, de hecho, y el médico ya no, o sea, algo tan sencillo como tomar la presión, ya no lo hacían, ¿no? O ya no, a pesar de que sí lo entrenaron, ya no lo hacían, porque ahorita pues tú vas, te pones tu chaleco, play o run al aparatito que ya crearon y te genera digamos, tus lecturas de presión. Entonces algo tan sencillo como el, pues sí, no quiero, pero creo que va evolucionando. Y ya nada más para complementar sería si bien en sí el sector, nos estamos yendo mucho al sector salud, ¿no? Es como quizás el más, esa fibra. Creo que también existe una responsabilidad por parte del mundo técnico o de desarrollo en poder transmitir de alguna manera diferente, ¿no? Oye, con esto te voy a aumentar, te voy a hacer todavía mejor, vas a tener todavía más pacientes, vas a poder aprender, no vas a dejar de aprender porque yo voy a hacer esto rutinario, ¿no? Como que también ese elemento de compartirlo y transmitir el mensaje, creo que también es algo importante que hay que hacer, ¿no? Y no nada más llegar con la tecnología, porque pues la primera reacción va a ser no, como muchísimas veces ha pasado. Tocamos 3 puntos súper padres. Voy a empezar con 2 como contexto para ir al siguiente tema, que sería la parte de ética. Uno parte de ética y el otro la parte de inclusión de otras disciplinas o otras industrias en las industrias que tradicionalmente trabajan. Uno, hace ratito Gustavo mencionaba, oye, yo quisiera que los médicos se hicieran cargo del desarrollo de la tecnología. Pero no históricamente, no siempre ha sido así o no parece ser así el caso. Porque, ¿quiénes desarrollaron los MRIs, los físicos? ¿Quiénes desarrollaron las pruebas de rayos X, los químicos? Creo que la extensión de algunas disciplinas de la ciencia, las que permiten que otras industrias se extiendan. Y creo que ese desarrollo científico va de una manera tal vez lateral. No hemos visto, yo no he visto que suceda directamente al núcleo de la industria, porque están muchas veces inmersos en la propia operación de lo que ven día a día, de lo que están desarrollando día a día. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de la aeronáutica, ¿no? La parte de aerodinámica, de hecho, surgió después de que los hermanos Wright empezaron a ver cómo volar. No empezó la aerodinámica y luego vimos cómo hacer el avión. Sino surgió el problema, empezaron a trabajar y luego empezaron a surgir disciplinas laterales que empezaron a complementar. Yo creo que es el adoptar ser parte de estas disciplinas, tener la apertura de que esas disciplinas pueden modificar nuestra propia industria. Creo que la oportunidad está en esa percepción, en esa susceptibilidad de tener la apertura, de que puede haber alguien externo que nos pueda ayudar. Estaba viendo un documento, el libro de Codebreaker, un libro súper interesante, que habla de los avances en CRISPR, de Jennifer Doudna, ¿no? Específicamente las personas que crearon esta tecnología, ¿no? Y una parte súper interesante para mí fue que, vamos a decir, el problema pionero, en mi entendimiento del documento, empezó en Danone, en el yogurt, en esta compañía francesa de alimentos, donde tienes los buckets de alimentación gigantes, ¿no? Y el problema es que muchos de estos buckets se echan a perder. Se echan a perder pues porque hay virus, hay bacterias, hay cosas que echan a perder las toneladas, ¿no? Las toneladas cúbicas de alimento. Entonces era, ¿cómo podemos, en vez de curarla, darle, pues, no sé, sus pastillas y que se cure el yogur, la leche? ¿Cómo podemos prevenir y que se tenga anticuerpos para poderse proteger de algunos ataques? Y ese problema yo diría, bueno, pues, ¿qué saben ellos de leche, no? ¿Qué saben ellos de agricultura, ¿no? De fitotecnia, de zootecnia, para entrar al tema? Pero creo que el tema fue convertido en otro tipo de problema, lo que ofrece la ventaja. Creo que aquí tenemos una oportunidad de colaboración enorme, de decir, bueno, tú que estás en esta industria,
te presento un amigo, tú que estás en esta industria, te presento a este otro amigo, porque indudablemente va a suceder y ahí es donde somos sujetos de disrupción, que de repente estás pensando que nadie sabe más de retail que tú como retail y llega alguien a cambiar el problema de retail, que es un problema de accesibilidad y pum, aparece un Amazon, ¿no? Y ahorita pues Amazon es no solamente retail, hay muchísimas divisiones de tecnología. Y eso me lleva al tema de ética, ¿no? Hablamos de los vehículos, hablamos de los aviones, hablábamos de la salud. O sea, tú liberas un vehículo, pero ¿en qué momento? Pongo mi comentario y dejo a su reflexión. ¿En qué momento balanceamos el dilema de resolver un problema contra el riesgo que ese problema trae? Hablábamos de las simulaciones, ¿no? Estaba viendo también un documental de Michael Schumacher en Netflix, está padre. Y no había simuladores en sus tiempos. Se esperaba que lloviera y estaba dando vueltas como loco, ¿no? Hoy Mercedes tiene simuladores de todo y no tiene que salir. Simula 4 tornados y el avión y el coche dando vuelta en reversa y lo puede simular, ¿no? Y no tiene que salir el piloto a la calle, ¿no? Pero hay un balance de entender, de ponerlo a simular y la comunicación máquina-hombre, ¿no? O en qué momento digo, voy a sacar el vehículo autónomo y lo voy a liberar. En qué momento digo, voy a sacar este robot que va a hacer una cirugía, pero va a suavizar el movimiento. Por si me tiembla la mano, pues que no corte, ¿no? ¿En qué momento estamos seguros? ¿En qué momento la ética se vuelve parte? ¿Quién lo debe de recibir, de trabajar? ¿Quién se debe de involucrar en ese tema? Que les devuelvo el micrófono. Bueno, tomando la pregunta que tú hiciste de cuándo debo yo liberar o pues sacar al mercado una AI, un robot, en el caso que tú mencionas del médico que le tiembla la mano y lo que queremos es que el robot entienda que esto no es algo deseable y lo detenga. Yo soy de la idea de que si esperamos hasta que algo sea 100%, nunca se va a liberar, porque siempre va a haber algún problema, siempre va a haber, como comentaban con el avión, una serie de situaciones que nunca se pensó fueran a suceder y pues eso va a tener, se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Que saber que el 100% va a ser muy difícil, ni siquiera nosotros los humanos hacemos algo el 100% de las veces. Yo soy de la idea que debe haber definitivamente reglamentos muy rigurosos en cuanto a la prueba de, si dices, bueno, sabes que es que lo que va a hacer esta máquina es esto, y lo va a hacer un 80% de las veces sin fallo, que efectivamente se presenten los datos necesarios que puedan validar dicha aseveración. Y como lo mencioné anteriormente, yo pienso que el robot no tiene que ser perfecto, el robot simplemente tiene que ser más confiable que el humano. Si el humano hace dicha actividad con un 60% de confianza, por así decirlo, y el robot lo hace con un 85%, yo veo que hay mucho potencial ahí para que el robot tome esa tarea y se pueda liberar. Claro, todo esto debe estar bien documentado, obviamente teniendo grupos de control humano, control del robot, vaya, un experimento científico como tal, ¿verdad? Con todas sus directrices, pero en mi opinión es lo que buscamos. En cuanto a la ética de cuándo liberar algo, es cuando se ha demostrado, más allá de la duda, que el robot es más eficiente que el humano en la tarea en la que se le asigna. Creo que puedo aprovechar para la otra pregunta, igual se combinan las dos. ¿Ustedes creen que algo de esto tenga que ver o sea una razón por la que las personas le tengan miedo a los robots? Además, la pregunta tal vez es, ¿deberían? Pues es que sí y no. Porque es una pregunta, ¿no? Que aquí entre todos podemos debatir otra hora más, ¿verdad? Sí y no. Te voy a decir por qué sí y no, respaldando un poco los comentarios que hemos, yo creo que hecho aquí en la mesa. El problema con la inteligencia artificial es hasta dónde queremos llegar con ella. O sea, y lo que te hablo mucho de los comités de ética, en la parte médica, no te vas a encontrar un hospital sin que tenga su comité de ética, o sea, siempre hay un comité de ética. Sucede que nosotros como innovadores siempre estamos inventando esta nueva tecnología, como la inteligencia artificial.
Otra cosa de las que me apasiona, pues es la realidad virtual y aumentada. Digo, lo conocen por ahí. Cuando de repente nos dicen, y hay una serie, un anime que se llama Sword Art Online, SAO, y de repente te das cuenta que una inteligencia artificial te encierra en un videojuego y nunca más vas a salir, te sales, te mueres, empiezas a dudar de ti mismo y de inteligencia artificial, ¿cuándo me va a superar? Entonces, éticamente hay que entender hasta dónde queremos llevarla encauzada. Acuérdense que la inteligencia artificial al final es un hijo tuyo. O sea, tú tienes que irlo encauzando hasta donde tú quieras y va a pensar como tú quieres que piense. Te pongo el caso, hay un documental que se lo recomiendo que se llama I Met You, donde en Corea una señora se le muere su hija y lo que hacen es con realidad virtual, eso las habló de febrero de 2020, con realidad virtual hicieron una inteligencia artificial idéntica a su hija y que hablaba como su hija. Entonces imagínate que después, se murió la niña en 2016, que después de 4 años vuelvas a ver a tu hija hablándote. Imagínate el shock emocional que causó a esta persona. Y aquí la pregunta es, éticamente, ¿teníamos que haber hecho ese robot que hablara igual que tu hija, que se comunicara con tu hija cuando tu hija ya no está? Entonces, nosotros como profesionales de tecnologías de información hay que entender hasta dónde tenemos que llegar con nuestra ética para que esto al final no sea un problema, sino sea una solución. Entonces, cuando te digo que es como un hijo de nosotros, es porque realmente cuando creamos esas tecnologías, cuando yo les hablo de por qué en esta industria en específico tenemos que tener una gran participación de los doctores junto con las tecnologías, es porque los tecnólogos siempre vamos a alocarnos y querer llegar hasta la última posibilidad. Si se leen por ahí el libro Homo Deus, siempre queremos ser ese hombre Dios. Entonces, por ese lado, como tecnología, siempre vamos a querer aumentarnos. Éticamente tenemos que saber hasta dónde llegar, como la clonación. O sea, hay que saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, éticamente yo siento que deberíamos de seguir buscando esta asociación entre dos simbiontes, que es médicos y tecnología, y ver hasta dónde podemos llegar con ello. Sí, que lo podamos hacer no es una invitación a que lo debamos hacer, porque habrá buenos beneficios, ¿no? Habrá beneficios, digas, bueno, puedes tener una experiencia de plática o de desarrollo, pero como dice Gustavo, pues invitar a otros, vamos, escuchar a la gente para ver si es realmente lo que queremos hacer, nos va a liberar de muchos problemas, creo, y va a crear esa confianza entre usuarios, entre personas. En este caso Una pregunta que tengo para ustedes. Dime, George. Solamente hablando esto de ética, conforme la tecnología se desarrolla y los tiempos van cambiando, siempre se tiene como que empujar un poquito a la ética, ¿no? Porque muchas cosas que creemos éticas ahora, hace 100 años jamás hubieran estado sobre la mesa. Y esto se ha dado gracias a que se empuja de poquito a poquito, ¿verdad? O sea, es ir viendo cómo va evolucionando también la tecnología y cómo la vamos adaptando. Pero definitivamente va a haber un punto de resistencia cuando se quiere entrar con algo nuevo, algo fuera del status quo. Entonces, la ética yo pienso que es algo fluido, ¿no? O sea, a través de los tiempos hemos visto que cambia dependiendo de la civilización, dependiendo de la región, dependiendo del sector. La ética cambia. Entonces, sí, a lo mejor lo que tú comentas sería muy, muy ventajoso que grupos distintos con distintas ideologías pues se junten, pero siempre pensando que la forma de avanzar es empujando un poquito más allá de lo que tenemos actualmente. Dile, Daniel, ¿qué reflexión? Sí, no, muy rápido. Yo creo que igual, justo el tema que quería tocar, ¿no? Todo lo que es temas de innovaciones, los nuevos cambios, todo esto que va sucediendo tecnológicamente hablando, siempre va adelante de todo, cualquier regulación, de cualquier existencia preformada. Y por ejemplo, pues en Reino Unido está se llama el Instituto para el Ethical AI y Machine Learning. En Estados Unidos también existen institutos, en México tenemos el de inteligencia artificial. Los drones, ¿no? Creo que los drones son un excelente ejemplo de, pues qué bonito y toma fotos y vuela, pero pues ahora está regulado. Ya llegó a México también y no lo puedes volar en cualquier lado porque pues, tienes
temas ya bélicos, ¿no? Inclusive de fronteras y te voy a tirar cualquier cosa que esté por ahí. Entonces, sí, el tema ético está muy interesante. De hecho, a nivel de desarrollo está, digamos, es una sección o una rama dentro de lo que es Responsible AI, que de hecho en Accenture impulsamos fuertemente esa parte. Entonces, sí está padre porque pues es como aquí, ¿no? El vecino no tiene por qué hacerme nada, pero pues no lo conozco y pues es el miedo medio natural, si quieres. Y conforme vas utilizando, vas conociéndolo, pues, ok, sí, pues mi vecino le puedo dar las llaves para cuando me vaya de viaje y le venga a dar de comer al perro, ¿no? Pero quizás inicialmente no lo haces. Entonces es como esa regulación, esos principios que no conocemos, porque siempre estamos como tecnología adelante de lo que legalmente existe, ¿no? Entonces siempre va a haber, me parece, un miedo natural, quizás infundado mucho por Hollywood también, pero que que pues tiene que ir evolucionando, ¿no? Bastante orgánico. Como dice Gustavo, esto da material para otras 4 horas en lo que hacemos lunch break, para después aventar todas otras 4. Me quedan un buen de preguntas todavía que teníamos de la audiencia y no creo que las vamos a poder tocar ya por los minutos que nos quedan. Rol de los gobiernos, ¿a quién te representa mejor los gobiernos o las empresas, monopolios, disrupción? Hay temas bastante buenos, pero tenemos que cerrar la sesión y dar paso a los demás temas. Pues quiero hacer una última pregunta y así ayúdenme como un tweet, muy breve con su respuesta. ¿Cuál es el robot, digamos, lúdico o que fomente nuestra, ¿cómo se dice? No sé, nuestra vida divertida, nuestra vida diaria, nuestro día a día? ¿Cuál es ese robot que no hay que les gustaría que existiera? Es así como que no hay el robot que doble la ropa, no sé. Jorge. Híjole, en mi caso, uno de mis pasatiempos es jugar videojuegos y siento que algo que me gustaría es que hubiera un videojuego que va evolucionando junto contigo. O sea, una inteligencia artificial que no, conforme ve cómo vas progresando y avanzando tú, ve el tipo de pensamiento y cómo vas resolviendo los problemas, se adapta. Y esto lo haría interesante porque sería como que una batalla de ingenios, ¿no? Una AI que obviamente va a tener sus limitaciones, pero que a ti te ayudaría no solamente a decir, ya sé cómo jugarlo y lo voy a jugar siempre igual, sino que se iría adaptando a ti, tú tendrías que evolucionar. O sea, te ayudaría a crear nuevas formas de pensar o de abordar un problema. Pues a mí me gustaría resolver algo súper simple, que es las horas infinitas de hacer scroll en las películas, en todas las plataformas que tengo. Quisiera que se tomara en cuenta mi contexto, ¿no? Estoy cansada, quiero ver algo para cuando estoy cansada, ¿no? No quiero pensar. Ajá. O tengo ganas de saber de esto. O sea, que fuera como más contextual, más inteligente los engines de recomendación. Sí, ando con Depre. Ponme una de Rambo o algo así. Exacto. Gracias. Daniel, Gustavo, ¿qué traen por ahí? No sé, en cuanto a uso personal, no tanto de aplicación industrial, pero aplicación industrial me parece, y de hecho ya hay algunos avances que tienen que ver como en recuperar estos recuerdos perdidos para ciertas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? O sea, como ese tipo de tecnologías, y ya por ahí ha habido algunos, o existen intentos concretos de reconstrucciones virtuales, pero siempre a través de imágenes quizás muy viejitas, ¿no? Y suena como que pues apegas, haces un stitching de fotos y ya está, ¿no? Pero es más que eso. Creo que es y personalmente creo que todo lo que tenga que ver con tareas no sé si de decir del hogar, la robotina, que hace ratito comentamos, estaría perfecto, ¿no? O robotino. O robotino. O robotina, ¿no? O robotino. Pero, o sea, como hacer esas tareas, porque
o sea, quizás limpieza es algo muy sencillo conceptualmente hablando, pero si lo ves como la tecnología, hace ratito hablaba, ¿no? Pues cómo me muevo para acá, los robots que tiene Boston Dynamics, ¿no? Que le pegas y que se mueve, se controla, la pinza que tiene, o sea, todas esas capacidades estaría impresionantemente verlo, ¿no? A nivel usuario terrenal. Gustavo, ¿algo que tengas en mente? Pues mira, yo me voy un poquito más filosófico, ¿verdad? Y es porque al final uno tiene que estudiarle en muchos lados. Me metí mucho en anime, en esa parte de inteligencia artificial. ¿Sabes que a mí me encantaría? Y hubo una serie un robotito chiquito, que literal te seguía para todos lados. Y el robot era tu celular, te administraba tu vida, platicabas con él. Siento que ahorita con lo de la pandemia, de repente que nos enclaustramos, hubo tantos problemas de ansiedad, psicológicos y demás, que de repente un compañero virtual te puede apoyar demasiado. En su caso, no sé si te acuerdas, en toda la parte de los tratamientos para autismo y demás, muchas de las recomendaciones es el contacto directo con algo con el que tú te familiarices. Puede ser desde una persona, un perrito y demás. Entonces, a mí lo que me encantaría es tener mi administrador aquí, un robotito aquí al lado, que literal sea como que esos pep talks, que puedas hablar poquito con él, platicar ciertas cositas, una comunicación de otra vez de que te diga tus horarios, de oye, como ese Alexa, Siri y demás, pero que lo tengamos por este lado y que pueda hacer muchas cosas. Pepe Grillo. Hombre, con eso nos... Dijo un Pepe Grillo robótica. Con eso nos despedimos. Les agradecemos muchísimo el que hayan sintonizado esta sesión. Voy a devolver los micrófonos a nuestros amigos de marketing para que nos platiquen un poquito de las demás sesiones que tenemos preparadas en el Accenture Tech Fest para Mérida. Muchas gracias, Daniel, Julieta, George, Gustavo. Gracias por dejarnos escarbar en su cerebro. Gracias. Sí, bien.